Doctor Juan Belit Granda, internacionalista, experto en temas de coyuntura internacional a propósito del comentario que hicimos de este tiroteo en Illinois, de lo que está significando para la sociedad norteamericana estas reiteradas muestras de violencia provocada generalmente por personas menores de 30 años de edad. Y esta política de venta sin ningún control de armas en Estados Unidos, que forman parte solamente de hechos aparentemente aislados, pero que están representando toda una lectura que vamos a pedir a en este caso al especialista, al doctor Belit Granda, su lectura de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. 6 fallecidos y una cantidad importante de heridos, algunos de gravedad, es el resultado de esta situación. Juan, bienvenido a Abriendo Puertas para comentar un tema tan delicado como es el de la vida humana. Así es, mi querido Néstor, para mí, como siempre, es un gusto, es un honor estar en Ánfora, porque además quería comentarte algo de que por medio de las redes y de algunas en las cuales yo estoy inscrito o estoy considerado y recibo información, me han comentado que tu canal digital es uno de los canales que tiene mayor audiencia hoy día en el Perú. Lo había visto en el informe que dice que en el mes de mayo habrían llegado a 568,000 televidentes. Yo tenía la información de que a fines del mes de junio, es decir, hace aproximadamente una semana, estaría en cerca de 700,000 televidentes. Muy cerca, vale la importancia citarlo, de el millón de televidentes que muchas veces los canales abiertos no tienen ese nivel de audiencia. No solamente felicitaciones, sino además esto nos da, y disculpa que diga nos da porque yo me siento ya parte de la familia de Ánfora, la gran responsabilidad de ser muy escrupulosos, muy cuidadosos con nuestra información para que la misma llegue de manera pulcra y limpia al televidente y sea él finalmente el que juzgue esa información. Juan, gracias, que tiene mucho más valor viniendo de un especialista como tu persona, que conocemos una buena cantidad de años de trayectoria, de impecable trayectoria pública, no solamente como docente universitario, como congresista de la República y como en algún momento representante en el Ejecutivo. Es un orgullo tener los invitados y el mérito es de ustedes, de nuestros televidentes también, pero principalmente por nuestros invitados de lujo que tenemos, Juan, y que tú formas parte de la familia de BIS, y nosotros como comunicadores con algunos años de trayectoria, porque somos un equipo, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social en momentos tan difíciles para nuestro país, no solamente para el tema de la violencia, que vamos a conversar sobre la violencia en Estados Unidos, sino de una violencia no necesariamente física, sino ideológica, que está recorriendo el mundo en general y principalmente Latinoamérica, y tú eres un especialista en el tema. Por eso reitero el agradecimiento a ustedes que forman parte de nuestros invitados de primer nivel. Juan, estamos en la misma trinchera llevando información para que nuestros televidentes saquen sus propias conclusiones, que creo que esa es la intención, y eso se refleje además, Juan, para la parte final en las urnas, con mejores representantes de la ciudadanía en todos los niveles que se den, el gobierno nacional, gobiernos subnacionales y los gobiernos locales. Esa es nuestra responsabilidad, y las gracias
y en todo caso compartimos, Juan, estos avances que nos ratifica que estamos en el camino correcto y en la misma trinchera, además, estimado Juan. Así es, mi querido Néstor. Yo creo que la labor de los comunicadores, como tú lo has dicho, nos conocemos hace muchísimos años, no digo cuántos años porque si no los televidentes nos van a sacar la edad nuestra, pero no, ya a estas alturas del partido, no hay problema. Te lo digo sinceramente, muy poco ya me interesa eso. Creo que tenemos más de 40 años en estas lides sí, comunicacionales, que eso nos da también una satisfacción. Y como tú lo habías dicho al inicio de esta conversación y en la presentación de este programa, el tema del tiroteo del día de ayer, irónicamente 4 de julio, aniversario de la independencia de los Estados Unidos, se suscitó un hecho en Illinois, Chicago, de que un tirador se subió a una azotea, empezó a disparar, mató a cerca de 6 niños hasta este momento. Algunos suelen decir, y lo leía en la prensa extranjera, que podrían ser 7 porque uno de ellos estaba muy grave, cerca de 20 o 22 heridos, que nos hace relacionar este hecho con el que sucedió hace algún tiempo, tal vez unos 30 o 40 días en Texas, en Uvalde, donde han fallecido cerca de 16 personas y también 2 adolescentes, 16 niños, 2 adolescentes y 2 profesores de una universidad. Esto nos puede parecer el hecho solamente episódico, anecdótico dentro del marco de la criminalidad que hoy día abunda en los Estados Unidos, pero yo creo que esto tiene otra dimensión. Existe también la dimensión política, la dimensión sociológica del hecho. Tenemos que entender y aceptar a estas horas ya de la historia de que el problema de la salud mental en algunos países ha adquirido condiciones de pandemia y sin lugar a dudas este hecho es un acontecimiento que está muy compenetrado con el comportamiento social y político de los Estados Unidos. No es posible que casi diaria o interdiariamente, nosotros decimos interdiariamente porque interdiariamente hay atentados con 1 o 2 muertes, que algunos de ellos el periodismo y los medios de comunicación norteamericanos no lo levantan porque ya es un hecho cotidiano, es un hecho hasta normal. Solo cuando adquiere condiciones muy altas y alarmantes, como es el caso de los 6 o 7 muertos ahora, de los 16 o 17 muertos de hace un mes en Texas, en Uvalde, es cuando los medios de comunicación levantan la nota. Esto no es otra cosa más que el resultado de un proceso de polarización política que se dio y que tenemos que decirlo, especialmente en el gobierno del presidente Donald Trump, donde llegaron a suceder hechos históricos que hoy día son registrados precisamente por la prensa mundial y especialmente por la historia norteamericana, que un grupo de personas ingresó al Capitolio, al lugar representativo de lo que es la democracia norteamericana. Estuvieron a punto de tomarlo en el momento que el vicepresidente, el señor Peche, dirigía las palabras, y cuando el señor Donald Trump le exigió que no reconozca al presidente Biden, que había salido legítimamente elegido. Pero también hay que entender que felizmente la justicia norteamericana le ha iniciado un proceso, una causa que también es una causa icónica en la historia de la jurisprudencia norteamericana,
al presidente Donald Trump por no haber dicho que era un fraude, con lo cual ha deteriorado las instituciones democráticas norteamericanas, la confianza en los poderes electorales norteamericanos y más aún ha sembrado una inquietud y una polarización de las acciones que se han dado en este país. Digo esto, porque creo que este hecho es un hecho a rescatarlo. Podría repetirse en el Perú con aquellos que no reconocieron las elecciones y que todavía en este momento, después del informe que ha hecho la Comisión Montoya en el Congreso, donde dice que no hay pruebas palpables de que haya habido fraude electoral, cuando los observadores de otros países han manifestado que no ha habido fraude. Es decir, ellos han apelado a todos los recursos. Creo que es público que más de 100.000 soles han sido gastados y no hay un solo dato. Y finalmente, en una página hacen un resumen diciendo podría haber habido un fraude. Esto es mérito para iniciar una acusación fiscal, no solamente no a la comisión, sino a aquellos que todavía siguen gritando. También gritaron en Colombia, ahora con el triunfo de Petro. También han gritado en Chile con el triunfo de Boric. Es decir, cuando no gano en las aulas, tengo que salir en la calle a ganar las elecciones. Pero volvamos a nuestro tema. Creo yo personalmente que este hecho pone en tela de juicio algunos elementos. Y uno de esos elementos es la democracia norteamericana, que permite que una persona pueda adquirir libremente un rifle de asalto en una tienda, que una persona pueda adquirir libremente una pistola, un revólver, y que el mismo tenga dentro de su casa y dentro de su ámbito personal y doméstico una cantidad de armas que hoy día se dice alcanzaría entre los 14 y 16 armas por persona. ¿Me permites, Néstor, que te cuente un pequeño anécdota? Hace algunos años, tal vez unos 15 años, estuve yo invitado en Paraguay a una reunión y una sesión sobre tenencia de armas de mano, como se le suele clasificar a este tipo de mecanismos de seguridad. Y Naciones Unidas, que era la que convocaba la reunión, invitó a un observador que era un sociólogo francés especializado en este tipo de temas. Te estoy hablando de hace tal vez unos 18 o 20 años. Y él dijo en ese momento, empezábamos el año 2000, que en Estados Unidos habían un aproximado de entre 450 a 480 millones de armas, que habían personas que tenían en sus casas, debajo de sus camas, repito textualmente lo que dijo entonces el observador de esa época, tenían ametralladoras de grueso calibre, tenían lanzallamas, y que uno puede comprar sin ningún límite un tanque. Y contaban y narraba la historia de un señor que compró un tanque, que fue al supermercado a comprarse una botella de whisky, llegó al supermercado, se introdujo en el tanque, se tomó gran parte de la botella de whisky y en estado de ebriedad regresó a su casa, que quedaba relativamente cerca del supermercado. Como pueden imaginar nuestros queridos televidentes, en estado de ebriedad, manejando un tanque, destruyó cerca de 40 o 50 carros, porque un tanque pesa
10 o 12 toneladas, y para un tanque, un automóvil es casi una casa, una caja de cartón. Digo esto para que se entienda el nivel de vulnerabilidad que tiene la población norteamericana. E irónicamente, la razón por la cual se les permite a los norteamericanos comprar armas libremente, según ellos, es para evitar las dictaduras y que haya un golpe de Estado y la gente no pueda defenderse. Esto yo no sé si es una ingenuidad, yo no sé si es una precariedad de la capacidad de análisis o si es simplemente un maquillaje que utiliza el Club del Rifle, que es el principal promotor de la tenencia ilimitada de armas para los ciudadanos, porque es parte del negocio. Lo vimos después de el tiroteo que se realizó en Texas hace un mes. A los 8 o 10 días hubo una reunión a la cual asistió el señor Donald Trump, y el señor Donald Trump dijo en esa oportunidad que él no estaba de acuerdo con limitar la tenencia de armas, que más aún lo que había que hacer es instruir y armar a los profesores en los colegios y a las profesoras en los primeros grados de los niños. Es decir, en el futuro las maestras de kinder van a tener que ir armadas con rifles de asalto. Es decir, los profesores van a tener que ir armados con ametralladoras para defender a sus alumnos. Díganme ustedes si ese es un argumento que alguien va a considerar que tiene suficiente peso y suficiente fuerza para convencer de tener armas, si no es principalmente el gran negocio que implica el fabricar, vender armas, no solo a ellos, porque eso tiene otra dimensión, una dimensión delictiva, es decir, la cantidad de armas que consume el narcotráfico en México, en Colombia y en Perú, vienen precisamente del Club del Rifle de los Estados Unidos. Excelente la lectura y las conclusiones, Juan. ¿Qué podemos esperar entonces en el escenario final del comentario con respecto al narcotráfico, que es, junto a la corrupción en nuestros países, pandemia? ¿Qué lecciones podemos tener de este acontecimiento sangriento de Illinois, y llevado a nuestra realidad y a nuestras preocupaciones, nuestras principales preocupaciones, que, como bien lo ha señalado, es principalmente el narcotráfico para países como Colombia, como Perú, principalmente? ¿Qué podemos esperar entonces de los próximos años con respecto a esta situación, considerando además, Juan, que Gustavo Petro asume en agosto, los primeros días de agosto, la presidencia de Colombia, esa alianza que tiene que darse de países limítrofes, además hermanados por los Andes y por la tradición de los incas, tendría que prevalecer. ¿Cómo ves ese escenario de armas, narcotráfico, presencia de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, que trae nuevos aires de cambios también en el hermano país de Colombia, Juan? Sí, bueno, yo creo que ese es un caso puntual, y en especial yo creo que Gustavo Petro lo que ha hecho es afianzar la tendencia que se está desarrollando en América Latina en la búsqueda de candidatos que conduzcan los destinos de un país, que no estén alineados con ningún partido. Mire, mi querido Néstor,
que en Colombia el Partido Comunista apoyó al señor Petro, pero en la segunda vuelta. En la primera tuvo su propio candidato. Este es un fenómeno que de alguna manera también sucedió en Santiago de Chile. Es decir, Boric es parte de una alianza en la cual los partidos comunistas son uno de los elementos y de los factores que han alineado sus fuerzas para respaldar un candidato. Lo digo esto porque recuerdo que la campaña electoral que se hacía en el proceso de elección del presidente Castillo, se llegó a decir: Castillo juramenta el 28 de julio y el 4 de agosto el Perú va a ser como Nicaragua, va a ser como Venezuela, va a ser como Cuba. Y algunos, porque a mí me lo preguntaron, me dijeron: ¿usted cree que el Perú llegue a ser como Corea del Norte? Yo no sé si esto era una ingenuidad de la gente, no sé si era una simplicidad de la población peruana. Yo no sé si era parte de la campaña que había promovido la derecha, que el Perú al día siguiente iba a ser como cualquiera de estos países donde todos nosotros sabemos se viven dictaduras muy férreas, muy fuertes, dictaduras policiales, la mayor parte de ellas donde el desempeño democrático de los ciudadanos no está a la altura de la demanda del tiempo. Y digo esto porque esa tendencia que hoy día la ha acentuado Petro, lo que marca es que la población está buscando a alguien que no esté en los esquemas ortodoxos y tradicionales de los partidos políticos. Yo tengo una impresión, mi estimado Néstor, de que nosotros estamos al final de una época, al final, no sé si de una era, que ha sido acelerada por algunos elementos y algunos factores, uno de ellos, sin lugar a dudas, la pandemia que todavía nos flagela. Pocas generaciones como esta que está amaneciendo en la humanidad ha tenido la experiencia de sufrir y de vivir a tan tierna edad una pandemia con estas características, que en un momento 7.500 millones de personas estuvieron encerradas en sus casas. Esto no había visto nunca la humanidad. Y cuando la pandemia ligeramente empieza a pasar, aparece un conflicto en el corazón de Europa de proporciones tan grandes como las que en su momento se tuvo con la Segunda Guerra Mundial. Felizmente, sin esa cantidad de pérdidas de vida, ni de pérdidas también de infraestructura de los países, como fue la Segunda Guerra, que casi costó 60 millones de vidas a la humanidad. Pero este conflicto Rusia-Ucrania sí tiene una dimensión, y es que el esquema político, el esquema económico, el esquema social del mundo hay que revisarlo. No ha dado los resultados que se esperaba. El modelo económico, hoy día somos testigos. El mundo está en un proceso de crisis económica y esto exige que nosotros tengamos que revisar el modelo económico. El modelo económico no da más. No es posible que en todo el mundo haya fallado. Eso hay que decírselo a los señores que dicen: no, el modelo económico de la Constitución del 93 sirvió para desarrollar el Perú. El Perú se desarrolló por otros factores. Pudo haber colaborado en algo, pero yo me atrevería a decir en términos menores colaboró. Hubieron otros elementos, es decir, hubo auges de la minería, etcétera, de la agroexportación, etcétera. Es decir, la gente ha olvidado que con la Constitución del 93 el Perú vendió la empresa Entel Perú, la telefónica,
en 60 millones de dólares que solamente costaba el edificio. Es decir, solo el edificio que la compró las empresas españolas. Las empresas de gas se vendieron a lo que podemos decirlo a precio de huevo, cuando las habíamos comprado a precios de elefante. Digo esto porque todo esto tiene un desarrollo. Todo esto tiene también unas puntas que se tocan. Y esta crisis que nosotros estamos sufriendo, esta crisis política y esta crisis económica, también está sufriendo Estados Unidos. Estados Unidos ahora tiene las posibilidades de una inflación con recesión como no se veía hace ya casi 60 años. Estos resultados es desesperación de personas con alteraciones mentales, sin lugar a dudas. Es decir, nosotros no lo vemos porque en los países nuestros no hay la facilidad de adquirir ese nivel de armamento. En Estados Unidos, precisamente por esa situación y por esa condición, se dan este tipo de episodios fatales. Esto lo decimos un poco para cerrar, mi querido Néstor, porque los acontecimientos no son aislados. No es que un hecho que pueda pasar en Ucrania o un acontecimiento que pueda suceder en Bangladesh o en Estados Unidos no tenga ninguna conexión con el Perú. Sí lo tiene. Y yo quería terminar esta parte con una hermosa frase de un poeta Stone, que es un poeta del siglo XVIII inglés, y decía: todos formamos parte de la humanidad, y la muerte de uno de ellos disminuye algo en mi ser. Y luego añadía diciendo: por eso no mandes preguntar nunca por quién doblan las campanas, también doblan por ti. De conclusión, excelente final, Juan. Excelente análisis también de la necesidad de cambios. La necesidad de cambios que estamos en ese proceso, totalmente de acuerdo contigo, que ya en los modelos vigentes, no solamente el económico, están llegando, principalmente el económico, están llegando al máximo de agotamiento y es necesario hacer los cambios. Gracias, Juan. Gracias por el tiempo, gracias por los conocimientos, gracias por la experiencia. Muchas gracias, Néstor. Y por este remate extraordinario, por quien doblan las campanas. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Buen día, Juan. Buen día. Un abrazo. Buen día, buen día. Vamos. Un gran abrazo.